removerte escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y así 3 años y pico y lo que queda hasta el 27. Y no quiero ni imaginar si puede volver a formar gobierno Pedro Sánchez después de las elecciones del 27. No quiero ni imaginármelo, pero vamos a ver. Lo primero que hay que decirle a Isabel Díaz Ayuso es que la ignorancia es muy osada. Y ese es un problema cuando además la ignorancia tiene altavoces para que se produzca. Cuando esta señora se pone a hablar de los cráneos en la calle Guatemala, se le podría explicar que en ese mismo tiempo la Inquisición aquí quemaba a la gente. Hacía autos de fe y quemaba a la gente. Pero si quiere buscar cráneos, no tiene que ir tan lejos. Siguen estando en las cunetas y siguen estando en las tapias de los cementerios. De una guerra que se produjo hace solo 80 años, no 500 años. Así que eso por un lado, no es motivo de debate, me parece algo realmente yo creo que absurdo. Y luego, aquí está de más, porque aquí el asunto es, pero vamos a ver, entonces, ¿qué riesgo corrió su vida, no? Como ha dicho ella. Pero vamos a ver. quién avisó? ¿Y qué hizo esos 3 días? ¿Y quién costeó ese viaje? Todas esas preguntas, y es cierto, para algunas tenemos respuestas y lo vamos a resolver en unos minutos, son las que hay que hacerse. Más allá del debate historicista, que yo creo que es perderse en un asunto del que no deberíamos ocuparnos en este momento. ¿Vamos a vivir en un mundo sin pruebas? ¿Vamos a acostumbrarnos a un mundo en el que cualquiera sale allí, dice lo que le parece, insulta a quien le parece y no presenta ninguna prueba real de que eso ocurra? ¿Nos vamos a acostumbrar a esto? Es decir, cualquiera puede llegar ahí, como tiene un medio, tiene un soporte, porque además la ignorancia sumada al narcisismo es lo peor que puede pasar, porque se convierte en el síndrome de Ubris, donde uno cree que tiene razón en todo y el resto no tiene razón en nada. Y da lo mismo mentir y mentir y mentir. Pero vamos a ver, llegará un momento en que esto se termine. Es necesario que haya una serie de controles sobre la gente que nos representa. De un lado y de otro, me da igual de donde sean, me da lo mismo. Me avergüenza lo que han hecho otros en el otro lado. Yo no estoy adscrito a ningún sitio. Soy un ser libre y libre pensante. Y me avergüenza lo mismo uno que otro. Pero lo menos que se puede pedir es que la gente, cuando dice algo, aporte alguna prueba. Diga, esto ha pasado por esto y esta es la prueba de lo que ha ocurrido. Es como mínimo, ¿no? Y luego me pregunto dónde están las actuaciones legales que se puede tener un portal de transparencia como el de la Comunidad de Madrid, donde no se transparenta nada y donde no se sabe cómo se hace el dinero, dónde va. Eso es vergonzoso. Eso debería perseguirlo la justicia, pero vamos, directamente de oficio. Sabe perfectamente que esto a ella le funciona y le da rédito. Vamos a ver, lo primero, desde toda perspectiva institucional no tiene ningún tipo de sentido que la presidenta de la Comunidad de Madrid llame a México narcoestado. Sobra decir que lo que le está diciendo al pueblo de México es que todas sus instituciones, desde jueces a policías, pueden ser comprados y están comprados por el narcotráfico, y sobra decir que desde toda perspectiva institucional no puede decir una presidenta de otro país que precisamente es una dictadura de ultraizquierdas y está siendo una dictadura. Eso sobra decirlo. Pero después, por otro lado, esto no es una persecución de periodistas. Yo no soy periodista, pero no es una persecución de periodistas financiados por Pedro Sánchez, el intentar saber qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso. No, es que esto es ley. Es que esto es ley. Es la ley de transparencia estatal y es la ley también de la comunidad autónoma. Oiga, que si este es un viaje institucional, este viaje tiene que haber sido sufragado con dinero de la administración pública. Oiga, que si este viaje es institucional, tiene que estar la agenda publicada y todos sus actos. ¿Lo está? No. Oiga, que si este es un viaje pagado por empresarios, ¿qué empresarios? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Y a cambio de qué? Cuidado. Cuidado, que la vergüenza se está vendiendo muy barata. Creo que es bastante más sencillo. Creo que es importante señalar que, por supuesto, el periodismo está haciendo su labor, que es preguntar y preguntar, sobre todo ante esas dudas que ella ha planteado y sobre todo esa opacidad que ella ha planteado. Los portales de transparencia, perdona, los portales de transparencia a mí me encantaría que funcionasen, pero nunca funcionan, porque además los periodistas, cuando en el portal de transparencia no preguntas, que no te hacen ni caso, porque además ahora todo el mundo pone Twitter y ya está. Y dicen, he puesto un tuit, ya he contestado, no hay rueda de prensa. Pero los portales de transparencia, no solo el de la Comunidad de Madrid, todos, te entra la risa, porque cuando a veces contestan, te ponen este viaje, como tiene un perfil secreto y tal, no se pueden dar los detalles, gracias. Pero que y dices, pues fíjate, 5 meses para que me pongan esto. Y además no solamente... yo no digo que no sea legítima, digo que no solo la Comunidad de Madrid de falta de transparencia. Porque presuntamente, según ella, se lo pagan los empresarios. Insisto, ¿qué empresarios? ¿Por qué?
Y a cambio de si es que hay algo así, tendrá que explicarlo. Afra, todo eso es legítimo y que pidamos todos los datos sobre todo, pero en el fondo, para su electorado, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido darle la vuelta al viaje, un viaje que había salido fracasado porque no estaba consiguiendo ningún rédito. Ella estaba por allí y lo que le ha salido era todo lo contrario, ha dado la vuelta. Ayuso, de tanto hablar de ETA, ha pensado que la tenía que poner escoltas para ir a las playas de México a vigilarle a ella sus baños, ¿no? Claro, dice que México nunca no existió antes de llegar a los españoles. Se ve que no le ha dado tiempo a visitar algunas pirámides mayas y hacer un poco de turismo cultural porque se habría enterado quizá de alguna cosa. Lo que hace Isabel Díaz Ayuso es seguir su manual de actuación eterno, que es primero provoco, luego me victimizo. Ha ido a México a provocar, ha ido a México a buscar follón. No se sabe bien a qué ha ido, aparte de a darse unos baños en la playa. Y ha vuelto mintiendo. Ha vuelto contando que en realidad traía unas inversiones importantísimas de grandes empresas mexicanas que no son ciertas, que estaban firmadas antes de su viaje. De manera que primero provoca, luego se victimiza, después miente. ¿A qué ha ido Isabel Díaz Ayuso? Y además, realmente, yo ya me empiezo a estar un poco cansado de esto de sí, pero le va bien. Dice disparates, pero le va bien. No debemos aceptarlo. Es impresentable en algunas cosas, pero le va bien. ¿A no irle bien? Hombre, y tal. ¿Crees que eso Y tal. ya no le beneficia? Ya no le... Mira, estamos Porque también votan mal los madrileños. Cuando hablamos de lo de Andalucía, si es que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que pase en unas elecciones o lo que la gente vote o no vote, que tiene todo el derecho del mundo a votar lo que le dé la gana, donde quiera, cuando quiera y a quien quiera. Hasta ahí podíamos llegar. Yo no voy a decir como mi admirado Vargas Llosa que la gente vota mal. La gente vota lo que quiere votar. Pero es verdad que eso no justifica, desde el punto de vista moral, si quieres, o desde el punto de vista político, las actuaciones impresentables de alguien como Isabel Díaz Ayuso. En sus resultados electorales, y lo veremos en mayo del año que viene, esto le sigue funcionando. Santi pero también fíjate, ha sido avalo secretario de la organización del PSOE. Podemos hacer un ejercicio de comparación. Pero podemos hacer un ejercicio de comparación. Hemos tenido a Salvador Illa, Cataluña, en California. Podemos observar las diferencias enormes. Podemos, efectivamente, y en esta mesa, evidentemente habrá que explicar a los madrileños y las madrileñas, que ya lo saben de sobra, y estoy de acuerdo, que ya lo saben de sobra, que hay otra manera de hacer política institucional, pues no que hay otra manera de viajar, que esto no puede dar rédito porque esto no es ningún tipo, porque es mucho que hable voy a seguir hablando yo por encima, porque además tengo capacidad pulmonar para hacerlo. Que hay otra manera de hacer política, que hay otra manera precisamente de realizar ese viaje desde Juanma Moreno Bonilla, que por cierto de izquierda no tiene nada, hasta Salvador Illa, que sí que lo tiene. Hay otra manera de viajar, de hacer acción política institucional, de respetar la diplomacia, que desde luego esta señora no respeta. Y eso hay que situarlo encima de la mesa. Ejercicio de comparación, ahí está. Y por otro lado, menudo mensaje nos han mandado los mexicanos, tengo que decir. Porque no todos los mexicanos han votado a Sheinbaum, no todos. Pero sí todos han salido a defender a su presidenta. Lo que pasa es que en España estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados al insulto al presidente, va a acabar la frase porque yo me voy a desmayar. Estamos muy somatizados ya del insulto de Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado al presidente de España desde hijo de puta, el tipo patológico. Como estamos acostumbrados, entendemos que el resto del mundo también. ¿Y sabéis qué pasa? Que no lo están, que el mundo no lo está. El mundo no está acostumbrado a las formas de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, esta España tampoco. Esta España en el 2007 salió a defender a Aznar frente a Chávez cuando se pretendió insultar a Aznar. Yo quiero recordar que esa otra España existe y en esa otra España las formas de Isabel Díaz Ayuso ¿Quién más ha hecho? No se repasar exactamente, cronológicamente, qué ha ido diciendo Díaz Ayuso. Conspiración. Y atentos porque vamos a poner sobre la mesa los interrogantes. Lo que no está respondido y lo que nos están intentando contar y no pone en la agenda oficial. Vean. Pero la presidenta de México siempre intentó boicotearlo todo. No solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio. Porque esta señora se ha dedicado a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros. Una situación de peligro extremo. Peligro extremo son las palabras. Y claro, empezamos con los interrogantes. ¿Cuándo estuvo Ayuso en riesgo extremo? ¿En qué momento estuvo en peligro su vida? Esto no lo ha aclarado. Lo que sí ha ido diciendo son cosas como esta. En un país en el que hay más de 130.000 desaparecidos aproximadamente, ya tiene una esquina, acaban contigo y si te he visto no me acuerdo. La culpa es mía por existir, por hacer política, por opinar. Yo he tenido que buscarme mi seguridad. El gobierno no me ha protegido, a mí no me han ofrecido nada. Mi gobierno tendría que haber dicho, oiga, esta señora es una representante del Estado, baje el tono. Y lejos de hacer eso, distintos ministros han aprovechado, estando yo allí, incluido el propio presidente del gobierno, para echar más fuego desde aquí.
Y claro, escuchando esto uno se pregunta, pero entonces, ¿cuándo pidió ayuda y a quién? ¿Al gobierno central? Hemos preguntado, Ministerio de Exteriores, no se pidió ayuda, no se pidió protección especial. A la Embajada de España en México, tampoco. Ha dicho, lo han escuchado, tuve que buscarme yo mi propia seguridad. Hemos preguntado, tampoco sabemos nada de esto. Y es que hemos preguntado por teléfono y hemos preguntado en la calle, en los actos, últimas 48 horas. Nuestro compañero Jaime Rull, vean. Presidenta, ¿nos puede dar detalle de su agenda los últimos 3 días en México? Muchas gracias. ¿Tan graves fueron los incidentes ayer? Presidenta, ¿qué agenda tuvo en México? Por favor. Hemos preguntado, eso es de ayer, preguntamos el jueves, nada de nada. ¿Y qué pone realmente en su agenda? Y esto lo van a ver a disposición de cualquier ciudadano de ustedes si se meten en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid o en la página web de la Comunidad de Madrid y buscan la agenda de la presidenta de Díaz Ayuso. Viernes 8 de mayo, estos son los actos de los consejeros, ninguno de la presidenta. Sábado 9 de mayo, ningún acto de la presidenta. Domingo 10 de mayo, ningún acto de la presidenta. Agenda vacía en México, en la Riviera Maya. ¿Esto en qué se traduce? Y lo vamos a ver. Pues que el viernes, el sábado y el domingo, todo el fin de semana estuvo en Cancún con la agenda vacía. Recordemos que el viernes iba a ir a la entrega de unos premios y no fue. Sabemos también cómo volvió a España. Hay vuelos de Cancún a Ciudad de México diariamente, unos cuantos, pero no se fue el viernes a Ciudad de México para de ahí regresar hasta Madrid. También hay vuelos Cancún-Madrid. No, estuvo todo el fin de semana, voló de Cancún a Dallas el domingo y de Dallas llegó el lunes a mediodía a Madrid. Fin de semana, agenda vacía. Preguntamos. ¿Y qué nos dicen? No, agenda vacía no. Estuvo reunida, y esto es textual, con personalidades que iban a acudir a esos premios platino. La realidad es que eso no lo pone en ningún sitio. Eso nos lo han dicho después de preguntar y preguntar. Y la realidad, y atentos a esto, es que esa última versión que nos dan se contradice con lo que ella misma dijo este fin de semana pasado en México, en una entrevista en Azteca Televisión, donde dijo que había suspendido todas las reuniones. Escúchenla. Porque toda mi agenda la han desguazado y han mentido sobre ella. Dicen que de vacaciones no he dejado de trabajar y tengo una agenda transparente que puedo contar en cualquier momento. Desde que ya supieron del viaje, no han dejado de boicotearlo hasta el punto de que ya hemos temido por la seguridad del mismo y por la seguridad de la gente que se quería reunir con nosotros, porque incluso ya se llegó a pedir nombres y apellidos de las personas que se iban a ver conmigo, y yo no les quiero perjudicar. Yo no quiero perjudicar a más empresarios ni a nadie. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se reunió o no se reunió porque cortó para no perjudicar a nadie? Bueno, contradicciones. Y lo último, el gran interrogante también, ¿quién pagó ese viaje? Y no sabemos los gastos, porque la última fecha actualizada en el portal de transparencia sobre los gastos de los viajes de la presidenta, aquí lo tienen, es del 31 de marzo de 2026. Y atentos, porque a lo largo de la semana el portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid ha ido cambiando de versión cuando se le preguntaba precisamente por eso. ¿Quién pagaba el viaje? Primero una cosa, luego la otra. Cualquier viaje internacional de cualquier dirigente político, lógicamente sufragado por los presupuestos de cada institución. La inmensa mayoría del viaje he sido invitada. Me invita el Estado de Aguascalientes, me invitan los organizadores del Premio Platino. Hay una serie de gastos que son abonados por la propia administración y otros son abonados por el promotor de los eventos, una feria o unos premios. Bueno, pues para rematar todo esto, y enseguida os pregunto, atentos a la afirmación de Díaz Ayuso, que insiste en lo de mi vida estuvo en riesgo. Pero es que fíjense la expresión que utiliza y cómo lo cuenta. Les decimos que esto no tenía sentido, porque, oye, yo por la libertad aventuro la vida, pero, en fin, no la de todo mi equipo, ¿no? Que también tiene su familia y sus cosas. Pero yo creo que los políticos españoles deberían empezar a contar un poco y a presumir un poco de que gracias a los problemas que se produjeron en la confrontación, en la colonización y todo esto de Hernán Cortés, en España se celebró una cosa que se llamaba la controversia de Valladolid, donde se fundaron los derechos humanos y el derecho internacional. Eso es una creación española, es una discusión. Sí, lo que pasa es que, Alberto, el debate no es ese, el debate es porque a esta altura todavía no sabemos qué hizo Díaz Ayuso esos 3 días
Y no sabemos qué riesgo corrió su vida, es que no lo sabemos. Entonces, pero por eso digo. Luego ya si quieres. Pero si estoy, interesante. si estoy diciendo eso exactamente, lo que estoy diciendo es por qué el debate se ha ido, a qué hizo en esos 3 días, por culpa de ella, ¿eh? Claro, por culpa de ella, en lugar de... También está el debate de que se fue a insultar a la presidenta de México. Ese debate también está. Que lo que dices es muy interesante, Alberto. Claro, pero si no estoy quitando lo otro, lo que digo es por qué desaprovechan la oportunidad a los políticos españoles de intentar contar bien. Mira, por ¿qué hicimos los españoles? Por no salir del mismo partido, el presidente de la Xunta de Galicia ha ido a China y no ha hecho el ridículo. El presidente Moreno ha ido a China y no ha hecho el ridículo. Isabel Díaz Ayuso ha ido a México y ha hecho el ridículo. Es Isabel Díaz Ayuso. Venga. Isabel Díaz Ayuso sabe que esto le funciona y que le da una popularidad. Y esta semana, incluso en el Partido Popular, ha habido un cierto, te diré, malestar. Esto me interesa, porque yo he escuchado a Esther Muñoz, por ejemplo, ponerse un poco de perfil en este asunto. No sé si empieza a molestar dentro del Partido Popular, porque esto ya sobre llega todo, a un nivel de, oye, no, hay una conspiración contra mí. Sobre todo, Sánchez llamó a la presidenta de México, mi vida estuvo en peligro. Pero fíjate, sobre todo, ¿sabes por qué es? No es por lo que esté haciendo o diciendo Díaz Ayuso, sino porque si tú miras la agenda, esta semana el Partido Popular tenía una agenda para Feijóo, que era una agenda de presentar ayudas para la salud mental, cuál era su proyecto. Tenía una agenda de cosas, como ellos decían, que importaba al ciudadano. ¿Cuál fue el riesgo para la vida de Díaz Ayuso en México? ¿Qué hizo los últimos 3 días sin agenda pública en la Riviera Maya, en Cancún? Y sobre todo, ¿qué conspiración hubo para complicarle la vida en ese viaje? Aquí lo tienen, la conspiración de Moctezuma. México está sumido en un narcoestado. Para mucha gente, insisto, en un narcoestado la vida está muy comprometida. En un país en el que hay más de 130.000 desaparecidos aproximadamente, y a ti en una esquina, acaban contigo, y si te he visto no me acuerdo. ¿Allí te pasa algo? ¿Allí camino del aeropuerto a la ida o a la vuelta te pasa algo? ¿Y de quién es la culpa? Yo no fui, fue ella que vino a provocar. No, es que esto funciona así. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mandó incendiar el viaje de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a México. Esto evidentemente lo promovió Sánchez desde España. Por esa obsesión enfermiza que tiene por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el presidente del gobierno siguió echando fuego, sacando de dentro ese odio que me tiene personal, que no controla. ¿Aventurarías la vida por la libertad, tu vida? Para irme a Cancún, no sé yo si aventuraría mi vida, la verdad. Es increíble. Aventura la vida por la libertad. Es una por el Betis sí. Es una heroína. Si el Betis juega en Cancún, jugamos la vida. Por el Betis se la juega año tras año porque eso para el corazón muy bueno no es. Pero yo que os voy a contar que yo soy del Cádiz. Pero bueno, venga. Que al final es una heroína esta mujer, ¿eh? Se ha ido 15 días a la playa, ha hecho lo que le da la gana, no nos cuenta si al final se ha traído 3 Domino's Pizza y 2 Starbucks para Madrid, no nos lo cuenta, y al final le debemos la vida. Esta mujer se ha jugado la vida por nosotros, se estaba muriendo por el Betis y no lo sabíais. Yo quiero poner el foco en lo de que le funciona, lo de que esto le va bien, porque yo creo que si le fuese tan bien, claro. Casi sin dormir no se hubiese tenido que ir a una entrevista por encargo a Telemadrid y luego a Federico, ¿no? A que le haga ahí una entrevista. Yo creo que si lo hubiese salido tan bien, no hubiese tenido tanta prisa por intentar justificarse e intentar explicarlo. Porque la verdad es que si uno apunta todos los hitos de ese viaje de 2 semanas en el que se ha tenido que ir a llamar un poco ahí la atención, porque entre otras cosas, en Andalucía Juanma Moreno no la quería ni ver por allí. Es que es impresionante. Esta señora ha llegado a México llamando a todos los mexicanos básicamente narcotraficantes y diciéndole aquí lo que hace falta es que viniese otra vez un Hernán Cortés que os ponga a ustedes las pilas. Y dice que es fundamental ese viaje, lo decía antes también mis compañeros, para traer aquí 3 pizzerías y 2 cafeterías que además habían anunciado y que ya estaban confirmadas desde hace meses. Es un absoluto insulto que esta mujer además diga que su vida está en peligro. 5.000 mujeres fueron asesinadas en 2025 en México. Que a esta señora que algo tiene que hacer la presidenta de México también, que ganó las elecciones con esa promesa. Cuando podamos hablar de política mexicana, que nos diga Yélamo y yo hablo aquí. Luego de lo que Aquí te hago un apunte solo. Ciudad Juárez. Perdonadme, con un periodista mexicano que tiene muy buena información. Termino. Que esta señora banalice con la violencia en un país en el que han asesinado en 2025 a 5.000 mujeres porque se ha acercado una concejala
con un cartel a decirle, usted no estás insultando, pues mira, ¿qué quiere que te diga? Venga. Yo creo, sinceramente, que el tiempo de reírse permanentemente de la gente y de tomar a los ciudadanos por imbéciles, igual llega pronto a pasar de moda. Venga.